Continuamos aquí en Poder Pensar. Hace pocas horas la justicia ha procesado a 14 comerciantes que tenían locales de fotocopias allí, prácticamente enfrente a la Universidad de la República, sobre la avenida 18 de Julio. Hubo la incautación, o se produjo la incautación de 1000 libros. Se dice que muchos de ellos serían volcados a propios centros de estudio de la Universidad de la República. Pero estamos hoy en compañía de Alicia Guglielmo, que es la presidenta de la Cámara Uruguaya del Libro. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Y también está con nosotros Enrique Morrone, que es el secretario de la Cámara Uruguaya del Libro. Gracias también por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué primera lectura hacen, Alicia, de este procedimiento de la justicia y los procesamientos sin prisión de estas 14 personas? Bueno, ante todo, esta denuncia la efectúa una empresa socia de la Cámara Uruguaya del Libro, la Fundación de Cultura Universitaria, que es una editorial sin fines de lucro, creada justamente desde la propia Facultad de Derecho, del propio Centro de Estudiantes de Derecho, y cuya finalidad es el poner al alcance de los estudiantes los materiales de estudio. Tarea que se vuelve absolutamente imposible si el libro terminaba de ser impreso y puesto a disposición de los estudiantes y ya al otro día estaba siendo fotocopiado por estas personas que básicamente su negocio consistía exclusivamente en una actividad ilícita. Entonces ese es el punto en todo esto, ¿verdad? Ahora vamos a conversar un poquito de qué es lo ilícito, si fotocopiar un libro íntegramente, si hacerlo por partes también es ilícito. La ley marca que también lo es, sí. Pero bueno, en algún momento hubo una especie de acuerdo allí donde, tú me dirás si fue con un grupo de comerciantes de estas características o con algún centro de estudio en particular, que se permitió la fotocopia de por lo menos un porcentaje de la obra. Jamás estuvo admitido, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, fotocopiar libros íntegros, ¿no? Eso en ninguna legislación está permitido, en el mundo no está permitido. Y aquí en algún momento hubo una asociación que buscó regular esta situación, pero siempre era un porcentaje del libro, y eso hace muchísimos años que ya no está funcionando, ¿no? Por allí leí que alguien decía, fueron las propias editoriales las que boicotearon aquel funcionamiento de autores, creo que se llamaba ese grupo, que bueno, que llegaba a ese acuerdo con quienes sacaban las fotocopias. En realidad se trató de una asociación, se llamaba AUTOR, justamente, Asociación Uruguaya de Tutela Organizada de Derechos Reprográficos, y hubo editoriales que no estuvieron de acuerdo, entendieron que el mecanismo no era el más adecuado para un contexto como el que ofrece la cultura uruguaya. Hay que destacar de todas maneras que lo que estaba defendiendo eran los derechos de autor. Aquí de lo que se trata este caso que salió a través de los medios y que ha conmocionado un poco a nuestra realidad esta semana, es un caso de piratería, no es una fotocopia de unas páginas, es una industria montada donde estaban los libros enteros, incluso con stock, ¿verdad? O sea que estamos hablando de otra envergadura, de algo que ya tomaba otras características, iba más allá de la fotocopia puntual del estudiante de un capítulo, sino que se trataba de la compra de libros completos, con una modalidad que por supuesto no está aportando nada al desarrollo editorial, sino como toda actividad parasitaria que es la piratería, lo único que contribuye es a minar las posibilidades de desarrollos de otros proyectos editoriales, porque lo que hacemos las editoriales justamente a través de la comercialización es invertir parte de los ingresos en investigación y desarrollo de nuevas obras. Salen de algún lado, no son gratuitas, hay un costo para poder producir un libro y la inversión sale justamente de la venta de otros libros. Alicia, ¿ustedes han hecho algún cálculo de la dimensión que puede tener el fenómeno de las fotocopias relacionadas con los centros de, pongámosles, educación terciaria en este caso? Porque mucha gente, bueno, en estas conversaciones de estas horas dice, bueno, si vas enfrente a determinada facultad o a la vuelta de tal otra, hay centros que funcionan exactamente igual como estos 14 que se desarticularon. Bueno, el punto es una estimación precisa no hay. Hoy justamente conversando con algunos compañeros en la Cámara Uruguaya del Libro, gente que se dedica a la importación de libros, que
cuando uno llega a la universidad, muchos de los textos son importados. Decía que hace 10 años atrás importaba aproximadamente 10.000 ejemplares en un semestre y en el semestre pasado importó 60. Entonces, ese costo es el que se vuelca al precio del libro final. Si tú importás un libro o lo imprimís en Uruguay, a los efectos es lo mismo, hay un problema de escala. Ya tenemos una escala en Uruguay que somos pocos. Entonces, tú haces un libro cualquiera, no solo un libro de texto, y haces 1000 copias, por ejemplo, imprimís 1000 ejemplares. Si tú estuvieras en la Argentina, o estuvieras en Brasil, o estuvieras en Chile, estarías imprimiendo 10.000, 20.000, 30.000. El costo unitario de cada uno de ellos bajaría sustancialmente. Entonces, el tema es que este fenómeno de la fotocopia cada vez más generalizada, por un lado hizo que muchos de los libros que están disponibles hoy en el mercado hayan multiplicado por 2, 3, 10 su precio razonable. Pero por otro ha hecho algo que es muy grave para la cultura de la sociedad, y es que hay muchos libros que ya no están disponibles en Uruguay, porque es inviable económicamente ponerlos a disposición de la población. Sean escritos por autores uruguayos, que directamente las editoriales no podemos imprimirlos, no podemos editarlos, no podemos darle visibilidad, no pueden ver la luz, y también libros importados. O sea, este es un fenómeno que está atentando contra la biodiversidad, contra la cultura de la sociedad en su conjunto, ¿no? Enrique, mucha gente se plantea en estas horas, hay una pregunta que no sé si tú te la hiciste, pero ¿quién no estudió en este país con fotocopias? Sí, es cierto, lo he visto, lo hemos visto en las redes, indudablemente eso no lo transforma en un hecho lícito. Está bien, pero habla también de una cultura, extendida. Indudablemente, lo vemos cuando el propio estudiante recibe el mensaje no verbalizado de un docente que está parado delante de él con un set de fotocopias, o que le dicen, les dejo el libro en la esquina, vayan al kiosco y fotocopien de ahí. Con una intención muchas veces hasta de cuidar de alguna forma o de favorecer al estudiante, porque está este preconcepto de que los libros son caros. La pregunta que nos hacemos, ¿caros respecto a qué? ¿Con qué tendríamos que compararlos para decir que son caros? Si los comparamos con la fotocopia, no corresponde la comparación, por lo que decíamos recién. Las fotocopias, quien está fotocopiando no está aportando nada a la creación de ningún material. Está fotocopiando algo que fue creado por, no un autor solamente, por todo un grupo enorme de gente que está detrás de bambalinas y que tienen todo su derecho a su remuneración como cualquier otro trabajador que ha invertido su tiempo y su esfuerzo y su profesionalismo, y estoy refiriéndome a un ejército de gente. Más allá del autor está el corrector, está el editor mismo, está el diseñador gráfico, está el ilustrador, está el fotógrafo, está quien inspecciona previo a impresión, está el imprentero, está el encuadernador, está el transportista, está el librero, está el vendedor. Hay muchísima gente que también vive de esta gran industria que crea estos bienes culturales que son libros. ¿No podría pasar que un estudiante no pueda acceder al material de estudio? No debería. Esa debería ser la prioridad, por lo menos uno la piensa desde el punto de vista país o sociedad. Exactamente. Sería impensable eso, Sería ¿verdad? impensable, realmente. Y ese es el gran diálogo que tenemos establecido con autoridades de educación. Uruguay se ha destacado siempre por esta posibilidad de brindar una educación gratuita hasta el nivel universitario, por lo cual somos admirados en el mundo entero, y llegando a niveles extraordinarios como hay evidencia. Esa educación gratuita pasa también por hacer accesibles los contenidos, y no es responsabilidad de las empresas privadas el que ese material sea gratuito. Existieron bibliotecas excelentemente bien equipadas. Creo que tenemos que restablecer el diálogo y pensar en estos ejemplos. Países vecinos, por ejemplo, como se acaba de dar en Argentina en el 2013, llevan invertidos unos cuantos millones de pesos en la compra de 13,5 millones de libros que fueron a las bibliotecas para estudiantes en Argentina. Estamos esperando situaciones a escala, lógicamente, que se den también para Uruguay.
tenemos iniciativas como las que Plan Ceibal ha hecho. Hay mucho por hacer en ese sentido. Alicia, en países desarrollados, algunos ejemplos, bueno, bastante lejanos, pero que pueden servir. Por ejemplo, en algunas universidades en los Estados Unidos hay un acuerdo entre las editoriales y el propio Estado en la digitalización de libros que son accesibles a través de las bibliotecas a los estudiantes. ¿Es muy loco pensar algo así para el Uruguay? No, mira, nosotros justamente en el marco de la Feria Internacional del Libro que acaba de finalizar ahora en octubre, se desarrolló el tercer Congreso de Bibliotecólogos del Uruguay y allí tuvimos la presencia de un invitado de máxima jerarquía en el mundo y que es un profesor universitario catedrático en el área de bibliotecología, sueco. Y justamente nosotros creemos que uno de los modelos a observar es el modelo de los países nórdicos en cuanto a al sistema de bibliotecas. Porque aquí esto estalla y por eso a nosotros nos parece interesantísimo poder debatir el tema, ¿no? A propósito de esta situación, porque el tema es el acceso de los libros, ¿verdad? Debería estar garantizado por la sociedad, no solo de los textos de estudio, no solo a nivel universitario. Nosotros deberíamos tender y buscar la manera de todos los actores involucrados aportar para que la sociedad acceda a los libros. Y eso quiere decir que tú vayas a la biblioteca de tu barrio y encuentres la novela que te gusta leer o el libro de poesía que te gusta leer, sea de autor nacional o sea de autor extranjero. Y si te gusta leer a Stephen King, lo puedes tener. Entonces, ese es el modelo sueco. Ese es el modelo de las bibliotecas suecas y que actualmente se está implementando con bastante fuerza también en Noruega. Es un sistema en donde las bibliotecas cubren el país. A mí me parece que es una cosa muy similar a lo que es la escuela pública en Uruguay, a esa red que cubre todo el territorio y que accede por igual todo el que quiera acceder a ella. Entonces ahí es donde hay que apuntar los esfuerzos como país, ¿verdad? Porque no se trata solo de que los libros de medicina son caros. Sí, los libros de medicina son caros y hablábamos con uno de los colegas que es uno de los importadores, porque trae 5 libros y paga el flete y todos los derechos aduaneros sobre 5 libros, cuando en realidad si pudiera traer 500, el libro bajaría sustancialmente. Pero también hay un problema con el acceso a materiales de narrativa o de poesía o de investigaciones que serían muy relevantes tenerlos disponibles y que no los podemos editar porque no hay un mínimo de compra por parte del Estado, que es quien a todo esto tiene que jugar un rol preponderante. Enrique, mucha gente de la que nos está mirando dirá, las editoriales también hacen su negocio, ¿no? Y eso parece ser muy evidente, por ejemplo, en los textos escolares, en los institutos privados, en la propia secundaria, donde cada un par de años se cambia y el mismo texto, con algún retoque, sale nuevo libro y ya no sirve el anterior y hay que comprarlo de vuelta y es una buena cantidad de dinero que cada año hay que destinar a comprar esos libros. Ahí está el negocio de la editorial también. Sí, es un discurso que se escucha frecuentemente. Lo que sucede, muchas de estas nuevas ediciones, lógicamente, están pensadas en función de incorporar lo que el propio docente muchas veces está solicitando. Cada vez que sale un libro de texto, hay mediciones, hay sondeos, y son los propios usuarios que recurren muchas veces a la editorial. Si además de esto pudiera tener esto otro, me serviría mucho más para poder trabajar en clase. Si pudiéramos incorporar este otro aspecto, podríamos lograr cubrir el programa de mejor manera. Y atendiendo muchas veces, en general, son respuestas a las solicitudes de los usuarios. Pero es parte de la lógica de un negocio también. Lógicamente que sí, pero la percepción desde el papá cree que simplemente lo que se le cambió fue 3 figuritas, y esto es parte de lo que te decía hoy. El equipo de profesionales que está detrás de la creación, sobre todo en un libro de texto, es gente que está viéndolo, ve el libro con otros ojos, y el hilvanado de los contenidos va mucho más allá que la suma de un montón de ideas que el autor tuvo. Hay muchísimo trabajo, y especialmente en la creación de un texto, entre la idea original que tuvo el autor y lo que llega a manos del estudiante.
un trabajo que muchas veces lleva hasta 1 año y medio. Les agradezco mucho a los dos que hayan venido, por lo menos para poner el tema sobre la mesa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos cerrando por aquí el programa, nos vamos a la pausa, cerramos este tema y seguimos en Poder Pensar.